tiempo. Una recompensa de miles de esterlinas pendía sobre la cabeza del asesino, ya que la muerte de Sir Danvers se había sentido como una afrenta en toda la comunidad. Pero Hyde seguía escapando a la búsqueda como si no hubiera existido nunca. Muchas cosas de su pasado, y todas abominables, habían salido a la luz. Se conocieron sus inhumanas crueldades y vilezas, su vida ignominiosa, sus extrañas compañías, el odio que parecía haber inspirado cada una de sus acciones. Pero no había ni el más mínimo rastro sobre el lugar en que se escondía. Desde el momento en que había dejado su casa de Soho, la mañana del delito, Hyde pura y simplemente había desaparecido. Así, poco a poco, Utterson empezó a reponerse de las peores sospechas y a recuperar algo la calma. La muerte de Sir Danvers, llegó a pensar, está más que pagada con la desaparición del señor Hyde. Jekyll parecía renacido a una nueva vida, ahora que ya no sufría esa influencia nefasta. Salido de su aislamiento, volvió a frecuentar a los amigos y a recibirlos con la formalidad y cordialidad de una vez. Y si siempre habría sobresalido por sus obras de caridad, ahora se distinguía también por su espíritu religioso. Llevaba una vida activa, pasaba mucho tiempo al aire libre. En su mirada se reflejaba la conciencia de quien no pierde ocasión para hacer el bien. Y así, en paz consigo mismo, vivió más de 2 meses. El 8 de enero, Utterson había cenado en casa de él con otros amigos, entre ellos también Lanyon. Y la mirada de Jekyll había corrido de uno a otro como en los viejos tiempos, cuando los tres eran inseparables. Pero el 12 y de nuevo el 14, el notario pidió inútilmente ser recibido. El doctor se había cerrado en casa y no quería ver a nadie, dijo Poole. El 15, tras un nuevo intento y un nuevo rechazo, Utterson empezó a preocuparse. Se había acostumbrado a ver a su amigo casi todos los días, en los últimos 2 meses, y esa vuelta a la soledad le preocupaba y entristecía. La noche después cenó con Gust, y la siguiente fue a casa del doctor Lanyon. Ahí al menos fue recibido sin ninguna dificultad, pero se aterrorizó al ver cómo había cambiado Lanyon en pocos días. En la cara, escrita con letras muy claras, se leía su sentencia de muerte. Ese hombre de color rosáceo se había quedado térreo, enflaquecido, visiblemente más calvo, más viejo en años. Y sin embargo no fueron tanto estas señales, la decadencia física, las que detuvieron la atención del notario, sino una cualidad en su mirada. Algunas particularidades del comportamiento que parecía testimoniar un profundo terror. Era improbable, en un hombre como Lanyon, que ese terror fuese el terror de la muerte. Sin embargo, Utterson tuvo la tentación de sospecharlo. Sí, pensó, es médico. Sabe que tiene los días contados, y esta certeza lo trastorna. Pero cuando cautamente el notario aludió a su mala cara, Lanyon con valiente firmeza declaró que sabía que estaba condenado. He sufrido un golpe tremendo, dijo, y sé que no me recuperaré. Es cuestión de semanas. Bien, ha sido una vida agradable. Sí, señor, agradable. Vivir me causaba placer. Pero a veces pienso que si lo supiéramos todo, nos iríamos más contentos. También Jekyll está enfermo, dijo Utterson. ¿Lo has visto? Lanyon cambió la cara y levantó una mano temblorosa. No quiero ver, dijo con voz alta enfermiza, ni oír hablar jamás del Dr. Jekyll. He terminado definitivamente con esa persona, y te ruego que me ahorres todo tipo de alusiones a un hombre que para mí es como si hubiera muerto. Bueno, dijo Utterson. Y luego, tras una larga pausa, ¿no puedo hacer nada? Somos 3 viejos amigos, Lanyon. No viviremos bastante para hacer otros nuevos.
Nadie puede hacer nada, respondió Lanyon. Pregúntaselo a él. No quiere verme, dijo el notario. No me extraña, fue la respuesta. Un día, Utterson, después de que yo haya muerto, sabrás quizás lo que ha pasado. Yo no puedo contártelo. Pero mientras tanto, si te sientes con fuerzas para hablar de otra cosa, quédate aquí y hablaremos. De lo contrario, si no consigues no volver sobre ese maldito asunto, te ruego en nombre de Dios que te vayas, porque no podría soportarlo. Utterson, nada más volver a casa, escribió a Jekyll quejándose de que ya no le admitieran en su casa y preguntando la razón de la infeliz ruptura con Lanyon. Al día siguiente le llegó una larga respuesta, de aire muy patético en algunos puntos oscuros y ambiguo en otros. La desvanecencia con Lanyon era definitiva. No reprocho a nuestro viejo amigo, escribía Jekyll, pero tampoco yo lo quiero ver nunca. De ahora en adelante, por otra parte, llevaré una vida muy retirada. Tú, por tanto, no te extrañes y no dudes de mi amistad si mi puerta permanece a menudo cerrada, incluso para ti. Deja que me vaya por mi oscuro camino. He atraído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo contarte. Si soy el peor de los pecadores, pago también la peor de las penas. Nunca habría pensado que en esta tierra se pudieran dar sufrimientos tan inhumanos, terrores tan atroces. Y lo único que puedes hacer, Utterson, para aliviar mi destino, es respetar mi silencio. El notario se quedó consternado. Cesado el oscuro influjo de Hyde, el médico había vuelto a sus antiguas ocupaciones y amistades. Hace una semana le sonría el futuro. Sus perspectivas eran las de una madurez serena y honorable. Y ahora había perdido sus amistades. Se había destruido su paz y se había perturbado todo el equilibrio de su vida. Un cambio tan radical e imprevisto hacía pensar en la locura. Pero consideradas las palabras y la postura de Lanyon, debía haber otra razón más oscura. Una semana más tarde, el doctor Lanyon tuvo que meterse en la cama y murió en menos de 15 días. La noche del funeral, al que había asistido con profunda tristeza, Utterson se cerró con llave en su despacho, se sentó a la mesa y a la luz de una melancólica vela sacó y puso delante de sí un sobre lacrado. El sello era de su difunto amigo, lo mismo que el rótulo, que decía: personal, en manos de G.J. Utterson, exclusivamente, y destruirse cerrado en caso de premorte suya. Frente a una orden tan solemne, el notario renunció casi a seguir adelante. He enterrado hoy a un amigo, pensó, y quién sabe si esta carta no puede costarme otro. Pero luego, leal a sus obligaciones y condenando su miedo, rompió el lacre y abrió el sobre. Dentro había otro, también lacrado y con el rótulo siguiente: no abrirse nada más que después de la muerte o desaparición del Dr. Henry Jekyll. Utterson no creía a sus ojos. Sin embargo, la palabra era de nuevo desaparición, como en el loco testamento que desde hacía ya un tiempo había restituido a su autor. Una vez más, la idea de desaparición y el nombre de Henry Jekyll aparecían unidos. Pero en el testamento, la idea había nacido de una siniestra sugerencia de Hyde, por un fin demasiado claro y horrible, mientras aquí, escrita de puño de Lanyon, ¿qué podía significar? El notario sintió tal curiosidad que por un instante pensó saltarse la prohibición e ir inmediatamente al fondo de esos misterios. Pero el honor profesional y la lealtad hacia un amigo muerto eran obligaciones demasiado apremiantes, y el sobre se quedó dormido en el rincón más alejado de su caja fuerte privada. Sin embargo, una cosa es mortificar la propia curiosidad y otra es vencerla. Y se puede dudar de que Utterson, desde ese día en adelante,
desease tanto la compañía de su amigo superviviente. Pensaba en él con afecto, pero sus pensamientos eran distraídos e inquietos. Aunque iba a visitarlo, sentía quizá alivio cuando no lo recibía. En el fondo, quizá prefería charlar con Poole en la entrada, al aire libre y en medio de los ruidos de la ciudad, más bien que ser recibido en aquella casa de prisión voluntaria y sentarse a hablar con ese inescrutable recluso. Poole, por otra parte, no tenía noticias agradables que dar. El médico, por lo que parecía, estaba cada vez más a menudo confinado en la habitación de encima del laboratorio, donde incluso a veces dormía. Estaba constantemente deprimido y taciturno. Ni siquiera leía. Parecía presa de un pensamiento que no lo dejaba nunca. Utterson se acostumbró tanto a estas noticias, invariablemente desalentadoras, que poco a poco espació sus visitas.